uno de nosotros, Señor, comienza a derramar tu bendición, Señor, tu prosperidad, tu presencia, Señor, comienza a inundarnos, comienza a derramarse, Señor, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pido en este momento que cada lluvia, Señor, que está en los cielos detenida, en el nombre de Jesús, se suelta en este momento, en el nombre de Jesús. Que cada lluvia de bendición, lluvia de prosperidad, lluvia de milagros que está retenida en los aires, en el nombre de Jesús, caiga sobre nuestras vidas, Señor. Abrimos nuestras manos recibiendo, Señor, todas tus bendiciones, recibiendo, Señor, todo lo que tú tienes para darnos, recibiendo, Señor, tu palabra, recibiendo, Señor, tu consuelo, recibiendo todo lo que quieras, Señor, y Espíritu Santo dar a nuestras vidas. Y declaramos una vez más, Señor, comienza a derramarnos, Señor. A llover, a llover, a llover, Señor, a llover, a llover, a llover, Señor. Amén, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tu Espíritu, Señor, está en esta noche. Porque tu Espíritu, Señor, quiere moverse. Quiere, Señor, plantar algo nuevo en nuestros corazones, Señor. Gracias por tenernos en cuenta, Jesús. Te amamos, te bendecimos, te honramos y te pedimos que en esta noche tú nos hables. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú nos estés instruyendo, para que tú, Señor, nos estés encaminando, Señor, para que toda bendición de lo alto sea derramada sobre nuestras vidas, Jesús. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Nunca entendí esa frase, tomar sus asientos. No son bebibles, pero sentate sería, pero bueno, es la versión. Gracias, chicos. Amén. Saluda a tu hermano que está a un lado y el que está al otro, el que está atrás, el que está adelante. Dale un abrazo, dale un beso. No, pero en serio, saludalo en serio. Dale un buen abrazo, un golpe. A Lucas siempre hay que golpearlo. A Lucas un golpe. Amén. Mi mamá, mientras que ustedes estaban intercediendo, orando en el Espíritu, ella viene en la carne, me pasa un pañuelito y me dice, más vale que me haga llorar. Gracias a Dios, no voy a predicar yo, sino vamos a orar para que sea Dios el que hable, porque saben que si tengo que dar la palabra yo, no hay palabra, y cada uno nos iríamos a nuestra casa, pero no es la idea del día de hoy. Amén. El Señor me tuvo durante la noche despierta intentando revelarme la palabra que tenía para el día de hoy. Y realmente mientras que Dios comenzaba a hablarme, comencé a ser ministrada durante la noche y pude sentir un toque de su amor, un toque de su presencia, una evidencia de que Él me ama, una evidencia de que Él quiere estar conmigo. Y yo creo firmemente que eso es lo que vamos a recibir el día de hoy. Vamos a recibir todos una llenura de parte de Dios y vamos a permitir que el amor de Dios se derrame en nuestras vidas. Hace aproximadamente un año atrás, no quiero mentir, más o menos, vi un video de un testimonio de una cantante. La cantante se llama Kim Walker, la cantante de Cheese Culture, que es una banda que escuchamos con los chicos. Es una banda que me es de mucha bendición y para mí ella es un referente a nivel cristiano. Y para aquellos que no vieron el DVD, les voy a contar, es un testimonio de cómo ella tuvo su primer y más fuerte encuentro con Dios. En este video ella explicaba y decía de que ella tenía preguntas que hacerle a Dios, pero por sobre todas las cosas ella no se sentía amada. Y no sentía o no entendía el por qué Dios la había creado, o por qué Dios la había escogido, por qué Dios había preparado un lugar para ella. Y un día en una reunión ella comienza a interceder, ella en su hogar comienza a tener un tiempo devocional de Dios y de repente comienza a sentir que Jesús se acerca. Y ella sabía de que si Jesús se acercaba es porque Jesús quería revelarse. Y así hecho, ella comienza a ser transportada al cielo y mientras
que Dios, mientras que Jesús la estaba abrazando, comienza a ver una visión en su mente. Y comienza a tener una visión de cómo está el cielo. O sea, ella puede ver el trono, puede ver al Padre. Al lado de ella estaba Cristo. Y ella en su corazón tenía este pensamiento de decir, Señor, ¿por qué me creaste? ¿En qué estabas pensando cuando me creaste? ¿Qué te cruzaba por la mente en el momento en el Señor que me creaste? Y ella en un momento comienza a ver cómo Dios pone una mano dentro de él, saca su mano y tenía como si fuera una masa y comienza a amasar esto y de la nada comienza a darle forma y comienza a mirar y comienza a darle la forma exacta que según él tenía que tener. Y en un momento ella cuando empieza a mirar, de repente, mientras que veía que esto tomaba una forma, esta masa, ve que era ella misma siendo moldeada en las manos de Dios. Y de repente ve que Dios la ve a ella y se da vuelta y toma como si fuera una cajita de música, la pone en la mesa, abre la tapita, la pone ella adentro. ¿Vieron esas cajitas que está la bailarina que da vueltitas así? Y yo la tuve de chiquita. Y cierra la tapa y cuando la abre, ella misma se escuchaba gritándole y cantándole a Dios y adorándole. Y él de repente, Dios agarra, la mira a ella en la cajita y empieza, wow, re emocionado Dios de lo que estaba viendo. Cierra la tapita y se calla, ¿no? Pues vuelve a abrir la cajita y la vuelve a ver a ella cantando y Dios de vuelta, wow. Y comienza a reírse con unas carcajadas re fuertes de lo que estaba viendo, que era ella adorándole. Entonces, o sea, no entendía, ella quería preguntarle a Jesús por qué se ríe, por qué se admira de verme cantar, y de repente ella es transportada a la palma de la mano de Dios. Y Dios, o sea, Dios comienza a hablarle y decirle que todo lo que ella hacía para él, a él le provocaba alegría. Y que cada minuto de la eternidad en que Dios posaba los ojos sobre ella, a Dios le provocaba todo el tiempo sorpresa y alegría. Que ella había sido creada para provocar alegría en Dios. Que ella había sido creada para que Dios sonría, para gozarse con la forma en la cual ella adoraba. Y ella decía, Señor, no puede ser, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo salí? ¿De dónde me sacaste? ¿Cómo es todo esto? Y dice que en ese momento Dios, con ella en la mano, ¿no? Comienza a llevar su mano hacia su corazón. Y ella comienza a ver como si fuera enormemente el corazón de Dios con agujeritos. Y Dios la introduce en uno de los agujeritos y ella se ve que calzaba exactamente en el corazón de Dios. Ella entendió que ella no era cualquier persona, sino que era una creación salida del propio corazón de Dios. Y que todo lo que ella hacía en la tierra, a Dios le provocaba algo en los cielos. No es que Dios ve tu vida y para Dios ya es aburrido verte, sino que Dios en cada momento en su tiempo eterno deposita su mirada sobre vos. Todo el tiempo el Señor se goza, se alegra y disfruta de verte. Comenzando en esto, el Señor me hacía entender lo importante que somos para Dios. Él nos creó, somos creación suya, no por casualidad, no porque no tenía otra cosa que hacer Dios, sino que somos creación salida de su propio corazón, para gloria de Él y para que Él pueda disfrutarnos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 64. Versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Y dice así: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú eres el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos obras de las manos directamente de Dios.
Si Dios pensara de que todos tendríamos que ser lo mismo o que no fuéramos importantes, Dios hubiese creado un estándar humano, hubiese creado un solo modelo, hubiese apretado Enter y hubiesen salido todos exactamente iguales. Pero si vos tenés diferencias o si sos diferente a la persona que está al lado tuyo, es porque Dios realmente entendió de que vos tenías que ser diferente, porque vos fuiste llamado y creado para cosas únicas. Dios te creó y te formó tal cual y como sos. Dios no quería que tengas una nariz más chica, Dios no quería que fueras más delgado, Dios no quería que tengas más pelo o menos pelo. Dios te quería así tal y cual sos. Y de la forma en la que sos, a Dios le agradás, a Dios le complaces, porque sos creación suya. Yo me acuerdo de cuando era chica, en mis momentos artísticos, yo quería demostrarle a mi papá cuánto lo amaba. Entonces agarraba una hoja y me ponía a hacer el mejor dibujo que para mí estaba. Y yo escribí, dibujaba, y a mi propia letra le ponía papá te amo, Gaby, y le iba y le llevaba a mi papá el dibujo. Yo re feliz, papá, ¿se acuerda? Mi mamá debe tener colecciones. Hace poco dimos vuelta a un cajón y había cartas, dibujos, tarjetas. Todo lo que ahora no le hago y le hacía de chica lo tiene. Pues, ay, mi hija se preocupa por mí, hace 20 años. Y yo me acuerdo que le llevaba esto a mi papá y se lo presentaba a él. Y para mí era lo más lindo que me pudo haber salido. Para mí el dibujo mío era perfecto y era lo que yo tenía en mi mente. Yo no veía las imperfecciones de mi dibujo, yo veía lo que originalmente en mi mente había creado. Y con Dios le pasa exactamente lo mismo a nosotros. Dios no crea y no ve nuestras imperfecciones. Dios cuando nos ve, ve exactamente aquello que Él se había imaginado a la hora de crearnos. Porque Cristo provoca eso en nosotros, que nuestras faltas para Dios sean como volver al diseño original y ver la perfección en nosotros. Amén. Así que si tenemos que pensar, una de las primeras cosas que Dios quiere que pensemos hoy es que no somos casualidades, sino todo lo contrario, somos personas diseñadas exclusivamente para Dios, para cumplir un propósito ideal en Él. Y cuando cumplimos ese propósito ideal en Él, Él comienza a gozarse y comienza a alegrarse de ver en nosotros fluir o ser canales de su propósito. Amén. Otra cosa que Dios quería hablarte, necesito que vayas de vuelta a Isaías 45:9. ¿Me vas siguiendo hasta acá? ¿Hablo muy rápido? ¿No? Amén. Isaías capítulo 45, versículo 9 dice así: ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ahí me detenía en la parte, ay del que pleita con su hacedor. Segunda de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros como hechura de Dios, ¿está bien la palabra? Amén. Como hechura de Dios, como personas creadas por Dios, no podemos nunca levantarnos contra Dios y decir, ¿por qué me hiciste? ¿O por qué hiciste esto? O mírame, Señor, creo que te equivocaste. Si yo fuera vos, hubiese hecho las cosas un poquito más diferentes. Si yo fuera vos, Señor, me hubiese achicado un poquito más la cintura, tendría menos cadera, no sé, me sacaría el lunar. Si yo fuera Dios, no puedo ponerme en lugar de Dios. Amén. En cambio, Dios nos dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Dios me decía, no hay una peor forma de levantarse contra lo que Dios dice o contra lo que Dios hizo que no escuchar su palabra. Muchas veces nosotros en nuestros momentos de mayores crisis somos personas que nos autopredicamos. La Biblia nos dice una cosa, pero en nuestros tiempos de crisis no queremos oír la palabra. Los pastores nos dicen una cosa, pero en nuestros tiempos de crisis no queremos escuchar lo que nos dicen los pastores. Nuestros líderes nos dicen algo, pero no nos parece suficiente, no nos parece correcto. Hasta sentimos el Espíritu Santo que nos habla y no creemos que sea tan así lo que Dios diga. En cambio, ¿qué preferimos? Cerrarnos en nuestros propios pensamientos, entrar dentro de nosotros y comenzar a servirnos de toda la comida que hay dentro de nuestras mentes. Muchas veces preferimos hacer lo que nosotros pensamos
y dejamos de lado lo que en realidad Dios nos está diciendo. O sea, si tenemos que llevarlo a palabras simples, muchas veces preferimos estar sentados en el... Hace poco fuimos al Pueyrredón con los chicos para mi cumple. Y por delante tenés el Pueyrredón, que es todo restaurante re lindo, pero detrás están las vías. Y entre las vías y Pueyrredón hay todo como si fuera un callejón y están todos los tachos de basura. Y muchas veces somos esa clase de personas que en medio de las crisis, en vez de sentarnos dentro del restaurante, vamos al callejón, abrimos los tachos de basura y comenzamos a comer lo que hay ahí. Si tenemos que llevarlo a lo espiritual, es lo mismo que decirle, Señor, tu palabra no me importa. Prefiero quedarme con mis pensamientos, lo que yo creo que tendría que hacer en esta situación, como yo considero que tendría que caminar, de la forma en la cual yo veo las cosas. O sea, es lo mismo que levantarnos contra Dios y decirle, Señor, vos no entendés nada. No me importa que vos me hayas creado y que vos me conozcas más que otra persona. Yo creo que me conozco mejor. Yo creo que tengo que salir de esta forma de mi crisis. Yo creo que mi matrimonio lo puedo superar así. Yo creo que mi economía va a salir a pique como yo considero, Señor. Todo bien, pero yo me conozco más. Y nos volvemos esta vacía. Hola. Y nos volvemos esta vasija que mira a su hacedor y le dice, vos no entendés, yo me conozco. La segunda cosa que Dios nos quiere hablar es no nos levantemos contra lo que Dios nos quiere hablar. Si Dios puso su espíritu, no es por nada. Si Dios puso pastores, líderes, no es por nada. Si Dios dejó una palabra escrita, no es por nada. Comencemos a alimentarnos de la palabra de Dios. Comencemos a escucharlo a Él y no escuchar nuestros propios pensamientos. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Seguimos. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Corintios 4:7. Recién hablamos de 2 de Corintios 5, ahora vamos a hablar de 2 de Corintios 4:7. Como ya saben, voy a predicar cortito, así que falta poquito. Y sabemos que Dios nos va a seguir ministrando. 2 de Corintios 4, versículo 7, ¿lo tenemos? Dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Al leer este versículo, sobresalió en mi mente el versículo que dice, aparte que dice, tesoros en vasos de barro. Brutal. Tesoros. Es tesoro que pueden considerar que es un tesoro. Ya sé yo, pero yo no soy el tesoro hoy. Otro. Un tesoro que puede ser algo preciado, amén, algo muy valioso. En este versículo, lo preciado o lo valioso es Cristo mismo. Cuando dice tesoros en vasos de barro, yo tuve que, de forma muy inútil de mi parte, pero para poder yo entenderlo, porque no entendía este versículo, ya lo sé, soy especial, separé como si fueran palabras, tesoros, que es Cristo, o sea, quiere decir que habita, vaso es un recipiente, o sea, habita dentro de un recipiente, y de barro, porque el barro es el material más frágil, y a su vez, el hombre de donde fue creado, según Génesis 2:7, del polvo, del barro. Entonces eso, si tendríamos que llevarlo a una versión que yo pudiera entender, quiere decir Cristo habita en mí, que soy un recipiente suyo, que soy frágil, pero que soy creación de Él. Amén. Y si tendríamos que entender qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de este versículo, tesoros en vasos de barro, Dios me hablaba de esta forma. Y me decía, muchas veces, hace poco estaba viendo para poder entender lo que pasa en mi mente, estaba viendo un programa de tele que son como los cazadores de tesoros, se llama el programa. Y encontraron en un gabinete, ¿cómo llaman esas cosas? En un depósito, se tiraron encima, se pusieron a buscar y no encontraban nada. Todo era porquería, todo era porquería. Pero hasta que encontraron una caja fuerte.
¿Y para qué? La emoción, levantaron la caja fuerte, comenzaron a sacudirla, a ver qué escuchaban, empezaban a ver el peso. Y, o sea, ellos sabían que dentro había algo importante, pero la caja estaba tan cerrada, tenía tantas claves, tantos dispositivos, que no podían ver lo que estaba dentro. Entonces comenzaron a pensar, ¿qué puede haber? Y generalmente se guardan, según lo que aprendí, armas, documentos o plata. Son las cosas que antes se guardan o sea, todo lo que tenga más valor se guarda ahí adentro. Así que había un chico así como yo, versión hombre, y agarra y dice, sí, hay que prenderlo fuego. O sea, el otro empezó, no, hay que clavar un destornillador. No, agarré un cincel, no, destruyamos el... Y empezaron a ver todas las formas para poder ver qué había adentro. Y muchas veces, bueno, la prendieron fuego. Ganó el chico como yo. No sé, creo que la agarraron con una mecha, la empezaron a agujerear, le hicieron bolsa. Pero sacaron lo que había adentro. Y muchas veces como cristianos pasa lo mismo con nosotros. Sabemos que Cristo habita en nosotros, pero muchas veces estamos tan cerrados en nuestra forma de pensar, tan cerrados en lo que nosotros consideramos que es correcto, tan cerrados en nuestros duelos, en nuestras tristezas, en nuestros dolores, tan cerrados en nuestra adolescencia, tan cerrados en nuestros pensamientos, que impedimos que lo importante que está dentro de nosotros, que es Cristo, se vea reflejado. Cristo habita dentro de nosotros, pero nos volvemos tan herméticamente cerrados. Llámale la circunstancia que quieras, que te provoca cerrarte, que no podés, el resto del mundo no puede ver que Cristo habita en vos. Y cuando llegás a ese momento, y si sos importante para Dios, vas a pasar por un tiempo en el cual todo cristiano pasa, porque todo cristiano es importante. Es el momento en el cual Cristo nos hace percha. Es el momento en el cual Cristo, como la caja fuerte, tiene que rompernos, romper esa área en nuestras vidas para que comience a evidenciarse quién está dentro de nuestro. Porque llegado al caso, no es importante la caja fuerte, sino lo que está dentro de la caja fuerte. No es importante el vaso de barro, sino el tesoro que habita dentro de ese vaso de barro. Y Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer en tu vida y en mi vida para que Cristo se evidencie en nosotros. Muchas veces vas a pasar por ese tiempo de rompimiento, ese tiempo en el cual Dios tiene que romper tu voluntad, romper tus sueños, romper tu tiempo de luto, romper tus seguridad económica, donde no lo dejas entrar a Dios, romper tu seguridad sentimental, romper tu propia voluntad, de decir, yo a partir de ahora decidí que mi vida va a ser así, así, así. Dios tiene que romper todo eso en nuestras vidas para que comience a evidenciarse quién es realmente Cristo en nosotros. Evidenciarse Él, su voluntad, su presencia, todo lo que hay en Él en nuestras vidas. Amén, ¿me vas siguiendo? Así que si estás en un tiempo de ruptura de parte de Dios, es doloroso, pero quiere decir que Dios quiere crear algo fuerte en tu vida. Quiere volverte un vaso de honra. Hasta ahora un vaso de deshonra es un vaso que no permite que lo que está dentro de ese vaso se muestre. ¿De qué me sirve tener un vaso lleno de vino si a la hora que quiero tomar no sale el vino? ¿De qué me sirve tener un vaso que contenga esmeraldas y cuando quiero sacarlas, ese vaso se selló y no me permitió ver las esmeraldas? ¿Me explico? Lo mismo pasa con Dios. Dios va a sacar todo lo bueno que hay en vos, pero muchas veces tiene que romper todas esas cosas que están cerradas. ¿Amén? Bien. Y la última característica, o sea, hasta ahora venimos diciendo que somos obra de sus manos, de que tenemos que aprender a alimentarnos de Él y no alimentarnos de lo que a nosotros nos parece. Y el otro principio puede ser el hecho de que, bueno, somos tesoros, somos aquellos vasos de barro, y Él es el tesoro y muchas veces Dios va a tener que destruir todo en nosotros para que Él pueda glorificarse. Y una de las últimas cosas, necesito que vayamos juntos a Romanos 9. Amén. Romanos 9. Versículos, ¿ya lo tenemos? Versículos del 20 al 21. Dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó:
¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Dios nos pone en una encrucijada y te dice, existen vasos que pueden ser usados de forma honrosa y existen vasos que pueden ser usados de forma deshonrosa. Pero no está en el Creador. El Creador forma el vaso y el vaso decide para qué quiere ser usado. Un mismo vaso puede ser usado para que tome agua un rey, para saciar la sed de un rey, para saciar la sed de un pueblo, pero a su vez ese mismo vaso puede ser usado, como en la antigüedad, como orinal, ¿se dice? Como orinal. Es el mismo vaso, pero lo que le cambia es el contenido. O lo que decidió ser el vaso. Uno decidió que le hagan pipí y el otro decidió ser quien sacie la sed de todo un pueblo. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros decidimos qué ser. Si ser vasos de honra en las manos de Dios, si permitir que Dios nos use, o permitir ser vasos que deshonren el nombre de Él. Amén. ¿Y cómo poder ser vasos que honren a Dios? Es un principio muy simple, pero todavía estoy en proceso de entenderlo. Me está llevando alrededor de 16 años poder entender este principio y creo que hasta el día que me muera no voy a poder comprenderlo completamente. Yo a los 6 años acepté a Cristo y por ende Cristo comenzó a vivir en mí. Hasta ahí creo que a todos les sucedió. ¿Todos aceptaron a Cristo? Amén. ¿Y eso qué quiere decir? Que Cristo habita en nosotros. Esto todos lo sabemos. Es la base para poder bautizarte, saber que Cristo vive en vos y que por eso tenés vida eterna. Cristo murió, resucitó, vive en vos, vas al cielo. Pero el concepto de entender de que Cristo vive en nosotros todavía es un concepto que yo no logro entender. No lo logro comprender al máximo. O sea, Cristo, el Cristo vivo, vive en mí. No es que Él dejó una foto o un cartel que dice estoy acá, si me necesitas algo búscame en el cielo. O sea, Él, toda su esencia vive dentro mío. ¿Qué quiere decir? Que si Dios es amor, el amor como género vive en mí. El amor hecho persona vive en mí. Dios es santo, quiere decir que la santidad está dentro mío viviendo. Si Dios es el dueño del oro y de la plata, quiere decir que la prosperidad está dentro mío. Si tengo toda la naturaleza de Cristo viviendo dentro mío, ¿por qué no estoy viviendo la plenitud de Cristo? Porque no se lo permito. Yo como ser humano no soy creador. Yo no puedo de un día al otro decidir ser amoroso. Yo puedo permitirle a Cristo que su amor se manifieste en mi vida. Yo no puedo de un día al otro decir a partir de ahora soy próspero, porque yo no puedo crear nada. Yo no tengo la capacidad de volverme santo. Puedo permitirle a Dios que su santidad se manifieste en mi vida. ¿Me voy entendiendo? Esto es lo que no logro entender. O sea, Cristo vive en mí. Aquellos que les sea muy fácil, creo que todavía no entendieron el concepto de que Cristo vivo habita dentro mío. Quiere decir que todo lo que Cristo alcanzó y todo lo que Cristo es, yo puedo llegar a serlo. Puedo llegar a ser completamente santo, completamente amoroso, completamente bueno, misericordioso, próspero. Pero tengo que permitirle que su naturaleza aplaste mi naturaleza. Y esas son las áreas en las cuales Dios necesita romper el vaso para que pueda evidenciarse lo que hay dentro de ese vaso. La única forma de que nos volvamos vasos honrosos es cuando lo que llevamos dentro es algo honroso. Y cuando aquella cosa que es honrosa que está dentro nuestro, nosotros la podemos manifestar. Ponete en pie. Cerra tus ojos. El Señor quiere comenzar a revelarse sobre tu vida. Es tiempo de que entendamos, Señor, de que no es poca cosa ser tu hijo o ser tu hija.
sino que tú tienes fines y planes sobrenaturales para aquellos, Señor, que dicen ser tus hijos. Levanta tus manos. Señor, en este momento y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que comiences a revelar la presencia y la persona de Cristo en nuestras vidas, Señor. Comienza a revelar a Cristo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pido que nadie pueda salir de este lugar sin una revelación de tu presencia viviendo dentro de ellos, Señor. En el nombre de Jesús ahora, Espíritu Santo, comienza a moverte dentro de cada una de nuestras vidas de forma tan poderosa que podamos entender tu persona, que podamos sentir tu persona habitando en nosotros. Comienza a clamar: Señor, necesito sentir tu plenitud dentro mío. Señor, comienza a revelar tu plenitud dentro mío. Vamos, comienza a abrir tu boca, comienza a batallar, porque es un tiempo en el cual necesita romperse un vaso de deshonra, romperse el vaso para que comience a manifestarse su plenitud en nuestras vidas. No es una decisión que puedo tomar yo, no es una decisión que toma tu hermano. Cada uno decide en qué momento y en cuál día decide romperse y comenzar a manifestar el reino de Dios. Espíritu Santo, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces, Señor, qué personas está dispuesta este día para decidirse a romper. Que este sea el día en el cual rompen todo lo que ellos son y comienzan a manifestar tu reino. Raya canta ya shekeya ribramaraba serebekeya tiasho. O sarababa barababa kaye rebesherebekeyara. Santa yaki a tu presima rabasa. Hay algo tan fuerte que quiere hacer Dios en esta noche. Hay una revelación tan fuerte que quiere ser derramada, pero solamente sobre aquellos que están dispuestos. Si sos aquellas personas que realmente hoy quieren tener una revelación viva de un Dios vivo, pasa adelante. Kaya sunte yesheke. Yo no puedo decidir por vos, su hermano no puede decidir por vos. Pero esto no es un juego. No es estoy aburrido y paso adelante para que me oren. Kikara